Recuerden que 2 prédicas anteriores les había yo dicho que era una serie. Aparentemente creo que la prédica de hace 15 días, la de escenario de Israel, y que la dimos por lo que está pasando en este momento, el pueblo amado de nuestro Señor, Israel, no tenía nada que ver. La de hace 8 días, que era la ventana de Overton, donde vimos varias cosas también importantes, pues tampoco tenía que ver con esta de las 10 vírgenes, que es la parábola que dictó nuestro Señor. Pero al final vamos a ver que las 3 se conjuntan en una sola posición. Entonces, aquí lo que creo, hermanos, es, al final me darán la razón, si realmente estas 3 parábolas, estas 3 enseñanzas que aparentemente no se unen, nos vamos a unir, ¿verdad? Y miren, me voy a ir rapidísimo porque la verdad es un tema bastante amplio, aparentemente no, pero quiero dar una introducción. Antes de las 10 vírgenes, quiero dar una introducción para concatenar la prédica del escenario de Israel con la ventana de Overton igual, y después las 10 vírgenes. Miren, vámonos a irnos rápido a la introducción. Nuestra introducción arranca en Mateo 24. Como ustedes saben, esta escatología, porque realmente es la escatología de nuestro Señor Jesucristo, es lo que nuestro Señor Jesús dictó. 24:32, mis amados hermanos. Es lo que realmente dictó a nuestros apóstoles. Si vemos en el principio de este capítulo, en Mateo 24:1, dice nuestro Señor Jesús que estaban en el templo. Y en ese momento los apóstoles le preguntaban, pero dinos, Señor, ¿cuándo serán esos acontecimientos? Él estaba hablando del final de los tiempos. Y les empieza a decir, ¿no? Y se acuerdan que hemos visto que dice en Mateo 24:8 que habrá guerras y rumores de guerra, y dice, y eso será principio de dolores. Y creía yo hace tiempo que estábamos en ese tiempo. Pero cuando vimos escenario Israel, dijimos que al parecer esos principios de dolores ya no eran principios, sino ya eran dolores de parto, ¿no? Con esto que hoy está aconteciendo en Israel, al parecer ya se ha conjugado. Pero no depende de nosotros. Depende de Dios en primer lugar, pero también depende mucho de lo que haga Israel, ¿verdad? Entonces, por eso nos vamos a situar en este contexto introductorio, ¿no? Me voy a tratar de ir rápido, de meterme en la introducción, porque le digo, es bastante amplio. Afortunadamente, miren, hermanos, les hice un resumen, perdón, porque sí creo que está bastante amplio el resumen, aunque el resumen está amplio, pero para que ustedes vayan tomando notas y vayan tomando los aspectos importantes de todo lo que vamos a hablar. Vamos a arrancar. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, ¿quién es la higuera? En escatología, nuestro Señor Jesús se estaba refiriendo a Israel. Recordemos que el reloj escatológico de nuestro Señor es Israel, ¿no? Entonces ya sabemos que aquí está hablando de Israel, ¿no? Cuando hablamos de la higuera en la Biblia, hablamos de Israel. Pero entonces el reloj escatológico de Dios no comenzó hace 15, 20 días, el 7 de octubre, con el ataque de este grupo terrorista a Israel. No comenzó ahí. ¿Cuándo comenzó este reloj escatológico? El 14 de mayo de 1948, cuando a Israel la fundaron en un solo día, la fundaron como nación, ¿no? Entonces, dice el versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Entonces, ¿quién está cerca? ¿O a qué se refiere cuando dice, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas? ¿Quién está cerca a las puertas? Nuestro Señor Jesús, nuestro amado, viene por nosotros. Entonces en el 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué generación hablaba nuestro Señor Jesucristo? Aquí viene lo interesante. Miren, ¿cuánto dura una generación? Vamos a verlo, pero bíblicamente, ¿no? Porque nosotros podemos decir, pues dura 60, 70, 90, 100 años. No, vamos a verlo en la Biblia. Miren, y vamos a ir a Salmos 90:10, y yo lo tengo en la versión Torres Amat,
ahorita van a ver por qué escogí esa versión. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Perdón, estoy en la Reina Valera, lo voy a poner en Torres Amat, como les dije, ahorita van a ver. 70 años son los días de nuestra vida, cuando más, 80 años en los más robustos. Lo que pasa de aquí, achaques y dolencias, porque esas son las que a veces cuando ya entramos a una edad, son las que tenemos, ¿verdad? Pero dice, aquí viene lo importante, según esto, presto, o sea, rápidamente, seremos arrebatados, pues va llegando ya la debilidad de la vejez. Entonces, ¿cuánto dura una generación, mis hermanos? Cuanto más, dice, cuanto más, 80 años. ¿Cuántos años lleva la higuera reverdeciendo? 75. Si hacemos el cálculo, del 48 más 75 años, son 2023. Entonces, ya nuestro Señor nos está hablando, ¿verdad? Dice que no pasará esta generación. Cuando en el Mateo 24, ¿se acuerdan? En Mateo 24, 30 dice, no pasará esta generación. La higuera reverdeció en el 48, entonces, más o menos, estamos en 75 años. No estoy, aquí quiero ser bien claro y bien honesto, no estoy dando fechas, porque dicen que el día y la hora nadie la sabe. Pero con esto, Dios siempre nos dejó señales. Dios hace rato decíamos en el estudio que Dios no gastó, yo creo que Dios no gastó palabras. Cuando Él hablaba, yo creo que cada palabra que Él decía no era nada más al azar. Él cada cosa la dejó por algo. Entonces nosotros cuando leemos la Biblia debemos de estar bien meticulosos a ver qué nos dice cada palabra. Y ahorita en la parábola de las 10 vírgenes vamos a discernir toda esa parábola para realmente ver cómo nos los dio nuestro Señor Jesús. Bueno, entonces el día y la hora nadie la sabe. Pero podríamos decir, y con el corazón en la mano les puedo decir, mis hermanos, que creo que la generación, nosotros, esta generación, somos de la que hablaba nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, todo va a depender del reloj profético que es Israel. Pero bueno, vamos a regresarnos a donde estábamos y ahora nos vamos a ir al 35 y al 36, ¿verdad? Me voy a regresar a la versión 60 y íbamos en el 35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Por qué si Jesús es Dios, porque Jesús es Dios, nada más que encarnado en hijo de hombre, por qué Él no lo sabe? ¿Se habían hecho esa pregunta? Ahorita la vamos a responder. ¿Me acuerdan? Cuando hable yo del Padre, me acuerdan de volvérsela a responder. Ahorita se las respondo porque esto viene contextualizado en la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Entonces, ahorita regresamos, ¿no? Y seguimos. En el 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cómo estamos hoy, hermanos? ¿No estamos en esa misma situación que en los días de Noé? Acuérdense que en la Biblia hemos visto los paralelismos, que hay cosas que pasaron antes y van a volver a pasar. Esto es un ciclo. El alfa, el inicio, la omega, el final. Hace rato que alabábamos, decíamos, el alfa y el omega, porque cuando sea eso, cuando se cierre el ciclo, es porque el inicio y el fin va a ser casi igual. Por eso hablamos de paralelismos. Entonces, aquí nos está haciendo un paralelismo nuestro Señor al decir, como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Pues vamos a verlo otra vez en la Biblia, ¿no? Que no nos engañe a veces nuestra sabiduría humana, sino que realmente veamos qué es lo que quiere decir la Biblia. Génesis 6, del 5 al 8, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, solamente pensaban en el mal. Hoy, ¿cómo estamos nosotros en este mundo? ¿Cómo están hoy los gobiernos que quieren cambiar?
lo vimos en la ventana de Overton, que nos quieren cambiar nuestra mentalidad y poner otras cosas. Quieren a nuestros niños, quieren ponerles una circunstancia de su sexo, cuando eso no es cierto. Dios creó a hombre y a mujer, y eso lo dice al principio, pero ¿cómo va a ser en el final? Van a seguir, van a creer que no es cierto, ¿no? Seguimos, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, Dios dijo que iba a quitar a toda criatura, desde la bestia hasta el reptil, las aves, todos ellos. Pero alguien halló gracia en él. En nosotros va a ser lo mismo. En aquel tiempo Dios hizo un pacto con Noé y le dijo, ya no haré destrucción con agua. Y por eso es el arco iris. Mentira que hoy algún grupo está tomando esos colores para algo, cuando el pacto fue con Noé, porque no los iba a destruir nuevamente con agua, pero sí iba a venir una destrucción con fuego, ¿no? Eso lo dice Apocalipsis. Entonces vemos que así como el inicio, que hubo destrucción, en el final también va a haber destrucción. Hubo un hombre que halló gracia en Dios, y en el final va a haber gente que también va a hallar gracia a los ojos de Dios. ¿Quién es? La iglesia. La iglesia somos aquellos que vamos a ver la gracia de nuestro Señor. Entonces, me regreso nuevamente, mis hermanos, a lo que estábamos viendo, y íbamos en el 39, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que también hace 8 días vimos la ventana de Overton? Y en esa ventana de Overton veíamos 18 características que tenían los hombres como iban a estar al final de los tiempos. Esas 18 características obviamente iban a estar impregnadas del anticristo o de Satanás. Veíamos que iban a ser ávaros y todo lo que veíamos, ¿no? Entonces, se van dando cuenta cómo la prédica de escenario de Israel, la ventana de Overton, está muy ligada a lo que hoy vamos a hablar, ¿verdad? Son tiempos peligrosos, mis amados hermanos. Debemos de estar maduros en la fe, oyendo la sana doctrina. Es lo importante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si no escuchamos la sana doctrina, le va a acontecer como dice el proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Eso no queremos que nos suceda a nosotros. Entonces, debemos nosotros, hermanos, estar siempre velando, perseverando en esta palabra, porque lamentablemente vimos que en la pandemia muchos hermanos se han enfriado, y eso es lo que vino a hacer la pandemia. La pandemia vino a enfriar, ¿no? Entonces creemos que muchos hermanos maduros en la fe, en lugar de estar congregándose, en lugar de estar meditando en la palabra, ¿qué es lo que están haciendo? Están regresando a veces a lugares donde no se lleva la sana doctrina. Entonces no queremos eso, que a nosotros nos pase. Por eso debemos de perseverar, ¿no? Seguimos ahora con el versículo 40. Vamos en el 40. Entonces, aquí viene lo interesante, mis amados hermanos. Miren lo que dice del 40 al 44. Dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomado y la otra será dejada. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Está hablando del arrebato, porque si ustedes se fijan, van a estar 2, una será tomada y otra será dejada. Dice, estarán 2 moliendo en el molino, una será tomada y otra será dejada. ¿Por qué está hablando? Si ustedes se fijan, está hablando de mujeres, no está hablando de hombres. Porque está hablando de las vírgenes. Aquí es donde Dios nos introduce a las 10 vírgenes, ¿verdad? Está hablando porque las 10 vírgenes van a tener una característica en especial. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, hermanos, hace muchísimo tiempo, creo que fue durante la pandemia y un poquito post pandemia, Dios puso en mi corazón Mateo 24. Creo que Mateo 24 nos enseña muchas cosas de lo que tenemos que hacer después de la pandemia para estar preparados
hacia lo que Dios quiere. Nos enseña demasiado, ¿no? Entonces, yo creo, hermanos, y hace rato veíamos quién era esa generación. Y esa generación creo que somos nosotros, ¿no? Y yo estoy hablando de nosotros los grandes, ¿verdad? No los chiquitos. O sea, todos vamos a ser arrebatados. Pero en específico de la generación que habla, es de esta generación de nosotros. ¿Por qué? La mal llamada, porque así nos dicen, ¿no? La mal llamada generación X, que somos ya los grandecitos, los que tenemos más de 50 años, ¿no? ¿Por qué creo que somos esa generación? Nosotros vimos el pasar de no tener internet a hoy todo digital. De tener una tele, no sé si se acuerdan, hermanos, de tener una tele de bulbos y tener 1 o 2 canales, a hoy tener una pantalla de plasma 4K. Con 1080, ¿no? De tener un teléfono análogo que le dábamos vueltecitas así, ¿se acuerdan? A hoy tener un teléfono celular. O sea, ¿cómo ha cambiado la ciencia, ¿no? De tener monedas, porque a nosotros, ¿cuántos de nosotros nos dieron monedas? Yo me acuerdo que eran centavos. Todavía había centavos, pesos. Hoy tenemos el Bitcoin, que es un dinero digital. Entonces, ¿se han fijado qué es todo lo que nosotros hemos avanzado? Bueno, no nosotros, sino la ciencia ha avanzado. ¿Qué le decía el Señor en Daniel 12:4 a Daniel? Dice, cierra el libro, este libro que te estoy dando, hasta el fin, porque la ciencia aumentará. ¿No desde ahí a Daniel ya le estaba diciendo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esa generación de la cual hablamos, esa generación de la que hablaba nuestro Señor Jehová, somos nosotros, ¿no? Somos los que realmente creo que seremos arrebatados. Y aquí miren, en el versículo 41 dice, 2 mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué significa eso? Que la mitad de la iglesia se va a quedar a la tribulación. ¿Por qué? Por enfriamiento, porque no limpiaron sus ropas. Y aquí es donde viene lo interesante. Les digo, con todo mi corazón, porque tengo temor a Dios, con todo mi corazón, lo que aquí les voy a decir, creo que es lo que nos va a preparar para esperar a ese novio, para esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Fíjense cómo es que velad nos está diciendo, hay más de 20 veces en el Nuevo Testamento, existen más de 20 veces que Dios nos dice velad, velad, velad. ¿Por qué nos dice velad? Porque debemos de estar atentos, porque no debemos dormirnos, porque no debemos de enfriarnos. Ahí en sus hojitas ustedes van a ver todos los versículos donde está velad, ¿verdad? Entonces, aquí realmente ¿qué nos está diciendo esta introducción de Mateo 24? Nos está introduciendo a lo que es la parábola de las 10 vírgenes. Y la parábola de las 10 vírgenes nos pone o nos dice que debemos de estar en la posición correcta para el día en que nuestro Señor Jesús venga, ¿verdad? Ahora, esta fue la introducción. Y vamos a entrar a lo que es la parábola y me voy a ir rápido, hermanos, porque es demasiada información. Y al fin, esto no lo hago, normalmente en una prédica no lo hago, pero al final, cuando terminemos, si ustedes gustan y les quedan dudas, nos quedamos para preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces, vámonos a nuestro texto base inmediatamente, que es el capítulo 25 de Mateo 24, ¿verdad? Lo voy a leer completito. Y después voy a ir verso por verso. Vamos a ir discerniendo verso por verso. ¿Por qué? Porque esta forma de explicar o de predicar se llama una predicación expositiva. Ustedes se han dado cuenta que hemos dado diferentes prédicas, ¿no? En esta que es la expositiva vamos a ir verso por verso para ir verificando qué nos dice cada verso. Bueno, comienzo con el capítulo 25 de las parábolas de las 10 vírgenes. Dice,
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si ustedes se fijan, estamos hablando de una boda. Ahora, nosotros debemos, esto es bien importante, porque muchas veces, por eso a veces no entendemos la Biblia. No sé si a ustedes les ha pasado que leemos la Biblia y decimos: ¿qué me quiso decir? Porque acuérdense que para leer la Biblia debemos de contextualizarla en el momento histórico o en el momento del lugar geográfico de donde nos está hablando. En este caso, ¿qué nos está diciendo? Es una boda judía. Entonces, nuestra mente occidental no puede pensar que una boda como la hacen allá. Les voy a decir cómo es una boda allá, para que más o menos ustedes, rapidísimo, porque esto es también otro estudio. Una boda judía es otro estudio, es bien bonito una boda judía, ¿no? Quería yo pasarles un video, pero la verdad es que nunca encontré un video chiquitito, de 2-3 minutos, donde se viera la boda judía. Entonces rápido se las voy a explicar. Una boda judía, primero, el novio tiene que ir a pedir a la novia y tiene que llevar un dote. ¿Qué es un dote? Es una especie de dinero, ¿no? Para que se la da principalmente al papá o a la mamá, o en este caso a los dos. Y corresponde, fíjense nada más, corresponde a lo que es el salario, si podríamos decirlo así, de la desposada, de la novia, porque normalmente allá las novias pues hacen quehaceres de la casa o están en la casa, y tendría que corresponder a 12 meses. De lo que equivale el salario de una persona. Entonces, más o menos váyanle haciendo cuentas. Aquí veo muchas casaderas que a lo mejor quieren, o casaderos que quieran, para que vayan juntando su dinerito, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué tiene que llevar? Unas arras. A diferencia de nosotros, que ve que cuando nos casamos nos dan dinero, no, aquí las arras es un anillo, el anillo de compromiso. Y este anillo de compromiso, ahí va para los hombres, debe de valer aproximadamente 3 meses el salario de lo que uno gana. O sea, más o menos váyanle dando cuánto es el costo, ¿verdad? Los 12 meses. ¿Y por qué se hacía esos 12 meses que no se podía? O sea, del momento en que la pedían, se podían casar o se pueden casar hasta los 12 meses, porque actualmente todavía se lleva así, pues para que no se coman la torta. Es para eso, para ver si realmente, porque ellos también, como nosotros, creemos que el matrimonio es para toda la vida. Entonces, si es para toda la vida durante 12 meses, yo creo que el novio va a demostrar que realmente sí quiere a la novia, ¿verdad? Después, vamos allá el día de la boda. Las bodas duran allá de 7 días a lo que ustedes quieran. Mínimo son 7 días. O sea, hay que también ahorrar para 7 días de boda, Imagínense, y darles de comer a todos, y desayuno, comida y cena. Hay lugares hasta donde 14 días se llevan las bodas, ¿no? Ahora vamos al día de la boda, que es lo interesante, que es esta boda de la cual estamos hablando. La última noche. Ese día el novio sale por todo el pueblo a decir que se va a casar, y lo acompaña normalmente sus amigos o su padrino, ¿verdad? Y llegan a un lugar
donde las están esperando 12 vírgenes, efectivamente. No, perdón, 10 vírgenes. Esas vírgenes son las que están encargadas de hacer toda la boda, ¿no? Desde cómo va a ser, obviamente en concordancia con la novia. Pero esas vírgenes van a llevar al novio hasta la casa de la novia. Pero mientras van a la casa de la novia, tienen que llevar unas lámparas. Como estamos hablando que es medianoche, antes de medianoche, tiene que llegar el novio a la casa. Y pues allá todo está oscuro, entonces llevan unas lamparitas de barro, hechas por ellas, y están llenas de aceite. Y entonces van alumbrando, ¿verdad? Estas doncellas son las que preparan el acontecimiento y hacen todo, ¿verdad? Y una vez que lleguen a la casa del novio, ahora sí, se pueden casar, ¿verdad? Eso es todo lo que se lleva. Entonces, este es el contexto judaico de lo que es la parábola de las 10 vírgenes. Ahora sí, vámonos a versículo 1, perdón. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿En dónde nos sitúa esta parábola? En el regreso del novio, porque va a llegar el novio. En este caso vamos a hablar de Jesús. Sabemos que Jesús es nuestro novio. Es el regreso del novio a esta tierra, ¿verdad? Y Jesús asemeja ese reino a 10 vírgenes. Ahí lo está diciendo. Dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, ¿verdad? Ahora, me voy a ir al Strong. ¿Y qué significa vírgenes? Miren, aquí vírgenes significa... Me voy hasta el Vine. Aquí está. Dice, figuradamente, después de le, dice, figuradamente de una iglesia local en relación con Cristo, metafóricamente de personas castas. Entonces, ¿quién es una virgen? ¿O quiénes son las vírgenes, mejor dicho? ¿Quiénes son las vírgenes en este caso? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Y vamos a contextualizarlo que si es que viene el novio, que es Jesús, en su segunda venida, y viene a casarse con la novia, que nosotros somos la novia, la iglesia es la novia, entonces nosotros seremos esas vírgenes, ¿verdad? Y dice, ¿cuántas tomaron sus lámparas? Lo podemos ver aquí del lado izquierdo, versículo 1, dice, tomando sus lámparas salieron. Todas tomaron las lámparas. Estamos hablando que de esas 10 vírgenes, la iglesia en general tomaron sus lámparas. Ahora, ¿qué será una lámpara? La lámpara es el ministerio, lo que hemos encargado. Y por eso ven que dice, hay un versículo donde dice que nuestro Dios tiene que moldearnos, que somos barro y que Él nos moldeará. Las lámparas que yo les digo, lamentablemente no pude conseguir una, pero las lámparas que se utilizan allá son de barro. Y se moldean, ellas mismas las moldean. Entonces, nosotros somos esa lámpara. Lo que Dios nos ha dado, el ministerio, la profesión encargada en la iglesia, esa es la lámpara, ¿verdad? Y estas vírgenes, estamos hablando que son las vírgenes del final de los tiempos, ¿no? Es como está la iglesia hoy, ¿verdad? Entonces, ahora... ¿Quién es la novia? ¿Quién es la amada? La iglesia. Pero recordemos que estas 10 vírgenes, al inicio dice, las 10 vírgenes serán, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. O sea, nosotros seremos esas personas que llevaremos al novio con la novia. Es el que acompañaremos, ¿verdad? Nosotros sí nos vamos a casar, ¿verdad? Pero en sí la iglesia, lo que es las vírgenes son la iglesia. Pero aquí la amada, la novia, ¿quién será? Vamos a ver Apocalipsis 19:8. Apocalipsis 19:8. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Estamos hablando de la novia, ¿verdad? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora les haré examen. ¿Se acuerdan quiénes son los santos? ¿No? Ok, a ver si les da el Strong. Hagios.
que dice hagios, sagrado, moralmente sin culpa, o religioso, seriamente, espérenme, aquí está, al tugi, santo, sagrado o consagrado. Eso es la amada. Y se acuerdan que cuando vimos los 5 ministerios, hablábamos que nosotros estamos en un proceso, que ese proceso se llama catartizo. Y el catartizo es el que nos debe de llevar a la estatura del varón perfecto, al hagios. ¿Se acuerdan que eso era en esa estatura? Aquella que dice que sea vestido de lino fino, que sea resplandeciente, que tiene acciones justas. Entonces, aquellos santos, ¿quiénes serán? Aquellos que al final lleguen realmente a esa estatura del varón perfecto. ¿Ok? ¿Sí? Más o menos ahí vamos. Okay. Ahora vamos a... sigo en Mateo, pero ahora me voy a Mateo 1. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Así como en Mateo 24, ¿se acuerdan que en Mateo 24 decía que una será tomada y la otra será dejada? Aquí lo mismo, parte a la mitad. 5 son prudentes y 5 son insensatas. ¿Qué es ser prudente? Miren, aquí en el Strong, prudente, dice frónimos, sensato, sagaz, discreto, cauto. Entonces, es alguien que es sabio. Por aquí en otra parte dice que es, mira, aquí en el Tugi dice, sabio, prudente, sensato, juicioso. O sea, es alguien que será prudente. Las prudentes son sabias, son sensatas, son justas. ¿Y quiénes son las insensatas? Le voy a dar en insensatas. Y dice, aburrido, necio, insensato, absurdo, fatuo, ignorante, insensato. Todas las insensatas son estas. Pero miren en este diccionario, ¿ya vieron cómo las pone ahí? Dice, de ahí de ser estúpido, ignorante, insensato. O sea que una insensata será aquella que pues está muy mal, ¿no? Entonces, aquí la iglesia, si vemos el versículo 2, la iglesia va a ser dividida en 2 grupos, porque las vírgenes somos la iglesia, ¿no? Ya concordamos. Va a ser dividida en un grupo que son sensatas y en otro grupo que son insensatas. Por eso en Mateo 24 decía, una será tomada y otra será dejada. Es el 50%, y ahí es donde yo les decía yo, no estoy yo diciendo, no es mi palabra, no es mi sabiduría. La palabra de Dios dice que la mitad de la iglesia no va a irse en el arrebato. De acuerdo a estos versos, la mitad de la iglesia se va a quedar a la tribulación, ¿no? La mitad de la iglesia, por no haber lavado, por eso yo les decía vimos quiénes eran los santos, quiénes eran aquellos que limpiaron sus ropas. Entonces, la mitad de la iglesia va a ser imprudente. La mitad de la iglesia va a ser ignorante. ¿Y por qué va a ser ignorante? Porque se dejaron llevar. Se dejaron llevar por toda la corriente que hay. O por ejemplo, muchos hermanos a veces escuchan a predicadores en internet y con eso se siguen. Después de la pandemia, eso pasó, que se siguieron con esos predicadores en YouTube. ¿Qué tanto? Y no estoy diciendo que nosotros seamos la mejor iglesia, pero creo que si discernimos la palabra, si estudiamos bien la palabra, entonces nos hace unos estudiosos de la Biblia, que es lo que realmente quería nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, estas insensatas, quiero atacar a estas insensatas, o sea, discernirlas pues, son hermanos en la fe. Porque las 10 vírgenes son la iglesia, nada más que 5 son prudentes y 5 son necias. Esos hermanos en la fe, muchos de ellos se saben el evangelio, muchos de ellos a lo mejor hasta predican, muchos de ellos pero están llenos de religiosidad. ¿Cuál fue la diferencia entre estas insensatas y las prudentes? No nacieron de nuevo. ¿Se acuerdan que decíamos que para llegar a la estatura del varón perfecto, para llegar al hagios, ¿qué tenía que haber? Un nuevo nacimiento, un proceso de un nuevo nacimiento. Pero lamentablemente no hicieron un catartizo. Hay que tener ese catartizo, lo que explicábamos en los 5 ministerios, para poder llegar a esa estatura. Pero ellos no se prepararon.
Entonces, ¿qué tiene que hacer estas vírgenes prudentes? Prepararse. Tenemos que arder de pasión por nuestro Señor. Y aquí, les digo algo, hermanos, ojo, no estoy hablando de salvación. No estoy diciendo que no van a ser salvos. Estoy diciendo que son imprudentes, que no velaron, que no estuvieron a la estatura del varón perfecto. ¿Y qué va a pasar el día que Dios venga en las nubes? Que se van a quedar. Se van a quedar a la gran tribulación. O sea, la salvación es otra cosa. Tal vez puedan tener salvación, no lo sé. Pero el hecho es que no van a estar en el acontecimiento que va a simbrar a todos los cielos, que es las bodas del Cordero. A final de cuentas, cuando estas vírgenes lleguen al lugar donde está la novia, se va a hacer una boda. Y que todos nosotros queremos estar en esa boda, ¿verdad? Ok, entonces vamos con el verso 3 y dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aquí hay otro elemento. Ahora, el aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite, mis amados hermanos, es, bueno, aquí nada más dice aceite de oliva. Ok, el aceite es, como todos sabemos, es el Espíritu Santo. Y está representado por nuestra fe, por nuestra pureza, por la dedicación que nosotros tomamos en la iglesia, ¿verdad? Entonces, venir a los cultos, a los discipulados, a los estudios, agrega aceite a nuestras lámparas. ¿Por qué? Porque ustedes conceptualicen la lámpara, ¿no? Miren, les digo que es de barro así. Y está huequita y aquí se le echa aceite. Tiene una mechita y se prende. Entonces, si nosotros estamos llenando la lámpara somos nosotros, y si nosotros estamos llenando esa lámpara de aceite cada día, viniendo a los cultos, con discipulados, con estudios, orando, ayunando, si lo estamos llenando de ese aceite, ¿qué va a pasar? El día que nuestro Señor venga, pues vamos a estar rebosando de aceite. Pero, ¿qué pasará si no hacemos eso? Si, por ejemplo, no ofrendamos, no damos diezmos, no contribuimos a que nuestra lámpara esté llena de aceite, pues nos va a pasar como a estas vírgenes, ¿verdad? Entonces, vamos en el 4, dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, las prudentes agarraron su lámpara, le pusieron el aceite y fueron a esperar al novio, ¿verdad? 5. Y tardándose el esposo, aquí está incorrecto, bueno, termino de leer, dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí hay un error de traducción. Esto fue un error desde traducción en la Reina Valera, porque aquí dice: y tardaron el esposo. No es esposo, porque sabemos que no se ha consumado el matrimonio. Es apenas novio. Y si lo ven en el Strong, miren, ya se los puse ahí, dice novio, literalmente. O figurativamente esposo, o sea, que en su proceso va a llegar a ser esposo, pero realmente es el novio. En otras versiones, como la Vulgata y la Siraca, no dice, dice: y tardándose el esposo, vino con la esposa, o el novio vino con la novia. Pero bueno, esas otras versiones. Entonces, en este caso, se tardó el esposo. ¿Y cuántas cabecearon? ¿Cuántas se durmieron? Todas. Dice, todas se durmieron. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que la iglesia está dormida. Aún nosotros a veces estamos dormidos. ¿Y saben por qué? Miren, vamos a hacer un caso. Si ponemos aquí a dos personas, vamos a suponer, ¿no? Una que esté muerta, así literal muerta, y una que esté dormida. Les tomamos una foto. ¿Cuál es la dormida? Pues no se sabe, porque aparentemente en la foto las dos se ven dormidas. No se sabe quién está muerta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está pasando a la iglesia. Nos estamos durmiendo. ¿Y saben por qué nos estamos durmiendo? Por tanto entretenimiento. El entretenimiento que nos da la televisión, el mundo, a veces hasta nuestras preocupaciones. Eso es lo que nos hace que nos durmamos, ¿no? Por eso dice nuestro Señor: entrégame tus cargas día a día. O sea, el entregar las cargas es día a día. Pero bueno, volviendo al caso, dice: todas se durmieron. Ahora,
nuestro Señor no retarda su promesa, porque aquí dice, y tardándose el esposo, no es que retarde su promesa. La cuestión es como en 2 de Pedro 3:9 que también vimos, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Y se acuerdan que el arrepentimiento, hace 8 días lo veíamos en la ventana de Overton. ¿Qué es el arrepentimiento? La metanoia. Y la metanoia es un cambio de parecer. Nos tiene que cambiar aquí el chip de la tierra, el chip de la mundanidad, el chip de todo lo que quiere el mundo, al chip espiritual, al chip de lo que quiere Dios, para que nosotros podamos alinear nuestro objetivo al objetivo real de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer con esa metanoia, para no estar, dice, cabeceando o durmiendo, porque aquí dice que todas durmieron, las 10 durmieron, aunque sean prudentes, se durmieron, ¿no? Ok, vamos en el verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, sabemos que ahí dice novio, ¿no? Aquí viene el novio, salid a recibirle. Recordemos que las vírgenes eran las que tenían que recibir al novio. Ya el novio venía en el pueblo, ¿se acuerdan de la contextualización que les decía yo cómo era la boda? Ya el novio venía en el pueblo y ya ahí viene el novio. Entonces las vírgenes se tenían que parar con sus lámparas para poder recibirle, ¿verdad? Ahora, a partir de este momento, del versículo 6 al 13, hay 3 advertencias. La primera advertencia, ¿en qué momento vendrá el novio? A medianoche, sí, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, bueno, el novio, a la medianoche. Ahora, nuestro Señor Jesús habló de su regreso y que ocurriría a medianoche. Él, si ustedes ven el Nuevo Testamento, muchas veces Él habló que Él iba a venir a medianoche. Ahora, ¿cuándo es la medianoche? Para los judíos, la medianoche es lo más oscuro de lo oscuro. Si ustedes ven el reloj de los judíos, porque no se va con la hora de nosotros, la medianoche es la hora más oscura, de lo oscuro lo más oscuro. ¿Qué quiere decir? Si es oscuro es que no hay tanta luz. Nosotros somos la sal y la luz. Dios nos mandó a hacer esa sal y la luz. Entonces, cuando el mundo esté en tinieblas, cuando el mundo esté caótico, así como nos lo dice Mateo 24, es cuando va a venir nuestro Señor Jesús. Entonces, ahora empiezan a ver cómo es que, qué tanta relación tiene Mateo 24 con las 10 vírgenes. ¿Cuándo va a ser? Hoy, ¿en qué? Por eso tuve que leer, en la introducción tuve que leer cómo eran los tiempos de Noé y cómo están los tiempos de hoy. No estamos en un mundo de oscuridad, no estamos en un tiempo donde hay muchas tinieblas, hay muchas cosas que no son correctas. Entonces, también nuestro Señor Jesús advirtió que regresaría en un tiempo de obscuridad para la humanidad. Empiezan a darse cuenta que los detalles son los que nos empiezan a vislumbrar que no estamos tan lejos, ¿verdad? Que creo yo que estamos un poquito más cerca que a lo mejor nuestros papás estuvieron, ¿verdad? Estamos viviendo un mundo muy difícil y creo que aquí la ventana de Overton, la que vimos hace 8 días, cómo es que ha ido cambiando y ha hecho esa obscuridad. ¿Por qué les digo que ha hecho esa obscuridad? Hoy hay algo que le llaman los científicos la deconstrucción. Tenemos que deconstruir esta cultura que hemos hecho, porque a todo le llaman, le dicen un porqué. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué eso? ¿No? Por ejemplo, vamos a deconstruir la familia, porque hoy no nada más tenemos 2 tipos de familias, un tipo de familia. Hoy tenemos 11 tipos de familias de acuerdo a los libros de texto de la Secretaría de Educación. 11 tipos de familias. Si ustedes ven en los libros de preescolar, primaria y secundaria, eso dice. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir con lo que dice el mundo? Vamos a deconstruir la identidad. Porque ahora no nada más hay hombre o mujer. Ahora ya le ponen más, Q más. O sea, ¿cuántas más puede haber? No lo sé. ¿Cuántas se puedan inventar? Que si soy binario, que ni soy no binario, o no sé. Vamos a deconstruir lo que Dios tiene por lo que yo creo. Eso es lo que dice la ciencia. Vamos a deconstruir la moral, vamos a deconstruir la historia.
creo que no debemos hacer eso porque, les digo, lo que está pasando es que la iglesia está adormecida. Nosotros debemos de ser esa contracultura. La iglesia debe llevar la luz, debe llevar la sal y ser esa contracultura para que nosotros enseñemos con nuestro testimonio a las personas que eso que hoy se está viviendo, esa oscuridad, esas tinieblas, no es lo que nuestro Señor quería. Y entonces ahora entendemos por qué Dios decía que iba a venir a la medianoche, cuando todo estuviera muy oscuro, ¿verdad? Entonces, pero les digo, nuestra iglesia está dormida. Tenemos un exceso de entretenimiento, el celular, ¿no? Hoy, perdón, no los quiero atacar a los jóvenes, ¿verdad? Pero los jóvenes, no hay un día que no puedan pasar sin celular. O bueno, dejen un día, una hora. Yo creo que no les ha pasado a los jóvenes que pierden su celular o no saben dónde lo dejaron y empiezan, algo me falta, algo me falta, algo me falta. Tienen exceso de Netflix, exceso de redes sociales, de Instagram, de escuchar música. Hermanos, en la semana, hace rato platicaba mi hermanita Talis y decía con toda razón, ¿no? Estamos en un mundo donde la gente no se da cuenta. En la semana iba yo hacia el trabajo igual y normalmente voy viendo todo, ¿no? Porque sí, las personas no ven. Y entonces en eso pasa un muchacho así. Y que le pito, ni siquiera porque iba con sus audífonos. Tienen un exceso de música, un exceso de Spotify, ¿no? Hoy todos los jóvenes no pueden vivir sin sus audífonos, sin el Instagram, sin el WhatsApp. Estamos adormecidos como iglesia misma. ¿Por qué creen que hace rato en los versos anteriores decía el Señor? Dice, y todas, incluyéndonos a nosotros, nos estamos durmiendo, hermanos. Incluyendo a nosotros, ¿verdad? Entonces, la iglesia final, que es esta que estamos viviendo, el enemigo nos hizo que nos adormeciéramos. Él ha hecho todo eso. La ventana de Overton, ¿verdad? Y miren, y yo les voy a decir una cosa. Hay iglesias que la misma iglesia, dentro de la iglesia, está adormeciendo a los feligreses. ¿Cómo? Con grupos de danza, haciendo grupos de show, ¿no? Creo que más que alabanza es un show porque ahora ponen luces y ponen hasta cámaras de humo y proyectores. Es más, perdón por lo que voy a decir, pero con el temor de Dios, hay ministros de alabanza que hasta zapatos de charol utilizan, hasta se parecen a Juan Gabriel, ¿no? Entonces, no puede ser que nuestra atención la pongamos en algo más importante, que es la lámpara, porque esto es la lámpara, la iglesia somos nosotros, el cuerpo, el exterior. Pongamos más atención en la lámpara que en el aceite. El aceite es lo que está dentro, lo que quema, lo que va a llevar a la luz. Pero no, estamos poniendo más atención a la lámpara, inclusive en nuestra iglesia cristiana. Lamentablemente, mis amados hermanos. Entonces, eso es como hoy estamos viviendo. Seguimos en el 7. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas, ¿no? Las 10 arreglaron sus lámparas, ¿verdad? Quiere decir que nosotros, mis amados, estamos aquí por un propósito. Hoy estamos escuchando esta palabra por un propósito. La iglesia se está tamizando. Yo creo que Dios está tamizando a su iglesia. Y les digo, igual con el temor que tengo, creo que lo que nos pasó en la iglesia anterior fue precisamente ese tamiz. El separar a las ovejas de los cabritos. Porque en el tiempo final, que yo creo que no falta mucho, lo decía, va a tomar una y va a dejar otra. ¿Quiénes van a ser los que se van a ser arrebatados y quiénes van a ser los que sean dejados? Va a depender de nosotros, mis amados. Va a depender solamente de nosotros, porque ni siquiera de nuestro Señor. Nuestro Señor no es malo. No es un Dios de ira. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Él quiere, como les decía yo en 2 de Pedro 3:9, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, quiere que todos procedan a la metanoia. Pero a veces nosotros no nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque nos adormecemos y nos mueve más lo que tiene el mundo. Entonces, creo que esta palabra el día de hoy, aparte de expositiva, también es exhortativa, mis hermanos. Nos está diciendo en qué lugar queremos estar el día que Él venga.
porque yo no creo que falte mucho. No sé cuánto tiempo, porque eso sí, como dice la palabra, el día y la hora no lo sabemos, pero que las señales están dadas, que ya estamos llegando a la medianoche, que ya pronto llegará el novio, yo creo que ya mero. ¿Cuándo? No lo sé, pero lo que sí creo es que como iglesia de nuestro Señor Jesucristo debemos de estar preparados. Debemos de estar con nuestra lámpara bien y llena de aceite y con nuestra luz prendida. Eso sí creo que debemos de estar, ¿verdad? Vamos al 8. Ahora viene lo importante. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ya se habían dado cuenta que no tenían aceite. Ya. Bueno, eran insensatas, pero no eran tan tontas, ¿verdad? O sea, sí se habían dado cuenta que no tenían aceite, ¿no? Pero les digo, el aceite es la intimidad que tenemos con Dios. ¿Qué tanta intimidad tenemos al estar hablando con Él, al leer su palabra, al orar, al ayunar? ¿Qué tanta intimidad tenemos? Eso sería lo interesante. No podemos vivir, y aquí viene lo importante, mis amados, yo no puedo vivir del aceite de mi esposa, o la esposa del esposo, o los hijos no pueden vivir del aceite de los papás. La salvación es personal y el arrebatamiento también va a ser personal, mis amados hermanos. No podemos vivir ni nosotros de ellos ni ellos de nosotros. Cada quien la intimidad la hace diario y es personal. Nosotros vamos a cultivar nuestro propio aceite. No sé si ustedes sepan, pero ¿cómo se hace el aceite? El aceite de oliva, hablamos del aceite de oliva, ¿no? Se toman las bayas de oliva, se limpian y después esas bayas tienen que ser trituradas en un molino especial, así, pero súper trituradas. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Igual, triturados. El nuevo nacimiento del que habla nuestro Señor nunca dijo que iba a ser fácil. Ese nuevo nacimiento tiene que conllevar a lo mejor alguna prueba, a lo mejor algún desierto, a lo mejor puede conllevar algo para que nosotros podamos llegar a ese hagios. Acuérdense que tenemos que llegar a esa estatura del varón perfecto, pero para eso necesitamos nacer de nuevo, como nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Cómo? Dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Tengo que volverme a meter al estómago de mi mamá? No. Él le hablaba de una manera espiritual, pero él no entendió. Siendo un doctor de la ley, no entendió. ¿Y cuál es el nuevo nacimiento? Hace rato hablábamos en el estudio también. Las mujeres que han tenido bebés no me dejarán mentir, que para que un bebé nazca, tiene que pasar un proceso. Hace rato decíamos, nosotros estamos bien, cuando somos bebés, que estamos en la panza de nuestra mamá, pues estamos bien bonitos, ¿no? Ahí, y alimentados por el cordón umbilical, y así hasta mejor chupándonos nuestro dedo y con nuestras piernitas dobladas. Ya estamos bien contentotes y calientitos, ¿no? Pero de repente hay que nacer. Cuando pasa uno por el... ¿Es el útero esto? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿sí? El canal. Bueno, por el canal vaginal, cuando uno va a nacer, yo no me acuerdo y creo que ninguno de nosotros nos acordamos, pero yo creo que ha de haber sido bien difícil porque primero salió la cabecita, luego nos giraron y que nos jalaron para poder nacer de nuestra mamá. Eso debe ser bien complicado. Imagínense, estar en la pancita bien calientitos y luego salir a este mundo, respirar por ti mismo, comer por ti mismo, es complicado. Ahora imagínense un nacimiento, eso es un nacimiento carnal, ahora imagínense un nacimiento espiritual donde nosotros nos tenemos que quitar todo lo que hemos adquirido durante nuestra vida. ¿Cuánto hemos adquirido? No lo sé. A lo mejor las jovencitas, pues poquito, pero nosotros que decíamos que ya somos otra generación, no sé cuánto tenemos que quitarnos, mucho, hermanos. Entonces quiere decir que nos tenemos que exprimir más todavía para realmente tener un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, las insensatas les dijeron, danos de nuestro aceite. No, pues eso no se puede transferir, la bendición. Por ejemplo, yo les puedo transferir ahorita bendición, conocimiento, inclusive hasta liberación, pero yo no les puedo transmitir una intimidad con Dios. Eso se hace, dice la palabra de Dios, la intimidad se hace en secreto.
y la haces tú, cada uno la hace. ¿En qué momento o a qué horas la hagas? Depende de nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí van las insensatas. Ven, vamos por el 9. Dice, mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces, pues, vemos que el aceite no se puede comprar, no te lo puede dar alguien, ¿no? Y aquí las prudentes le dijeron, ves a ver si allá hay, ¿no? Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces, ¿cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo? No lo sabemos. ¿Cómo hay que estar ese día? Preparados. Y dice, vino después de preparados, y entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esa es la tercera advertencia, mis amados hermanos. Va a llegar un momento en que se cierre la puerta. En ese momento que se cierra la puerta, te pregunto, mi amado, ¿estarás en la posición correcta ese día? ¿Estarás preparado para el día y la hora que nadie sabe? ¿Tu lámpara estará preparada y llena de aceite? ¿De qué grupo quieres ser, mi amado? ¿De las vírgenes prudentes o de las vírgenes insensatas que no tenían aceite, que no habían cultivado su aceite? El aceite no se cultiva de un día para otro. El aceite es un proceso. Entonces, así como con Noé, ¿se acuerdan que vimos a Noé que dice que la puerta se cerró? No es cierto, no, eso no lo vimos, pero sabemos que la puerta se cerró cuando ya estaba el arca. Dios fue el que cerró la puerta. Noé no. Porque si Noé hubiera cerrado la puerta, a lo mejor ahí viene otro hermanito y lo dejo pasar. No, Dios cerró la puerta. Aquí también se va a cerrar la puerta. Dice, vino el esposo y las que estaban preparadas con él, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Se acuerdan que les decía yo que aquí me preguntaran del Padre? ¿Por qué cuando al inicio veíamos que dice, ya ve cómo no me preguntaron? Al inicio decía que solamente el Padre es el único que sabe. Si Jesús es Dios, ¿por qué Él no lo sabe? ¿Por qué no sabe el día y la hora? ¿Ustedes qué creen? El Padre es el que hace la boda. El novio no. El novio pues anda ahí con sus amigos, luego con las vírgenes y va a ver a su amada. Pero quien tiene la autoridad desde un inicio, cuando le llevaron el dote y cuando todo, fue el Padre. Por eso dice, el Padre es el único que sabe en qué momento se va a celebrar la boda. Y el Padre es el que va a cerrar la puerta. Así como con Noé, quien cerró la puerta fue el Padre, en este momento, que sean las bodas del Cordero, el Padre es el que va a cerrar la puerta. ¿Qué momento va a ser? No lo sé, mis amados. Pero que por las señales que hemos visto desde Mateo 24:32 hasta esta parábola de las vírgenes, creo que estamos más cerca, les digo, más cerca que antes. Entonces, vamos al verso 11. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. No, el Señor no las oyó, ¿verdad? Más, voy al verso 12, les dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Eran de la iglesia o no eran de la iglesia? Se dice que estas vírgenes son parte de la iglesia. Yo les decía inclusive a lo mejor hasta predicaban aquí en la tierra. Pero el Señor les va a decir, no las conozco. ¿Por qué? Por sus actos, porque no tuvieron aceite, porque no hicieron esa intimidad con Dios. A lo mejor se conocían la Biblia entera. Satanás se conoce la Biblia entera. Cuando el diablo tienta a nuestro Señor Jesucristo, le recitó la Biblia. Él se la sabe. A lo mejor se la sabe más que todos nosotros. Entonces, no es cierto que aquel que se sabe la Biblia quiere decir que es el más espiritual o es el que sabe más. El diablo se la sabe y el diablo le teme a Dios.
también tiene temor de Dios. Entonces, aquí le dice el Señor a estas vírgenes, no las conozco. Fíjense que el aceite yo así lo ejemplifico. Vamos a suponer que cuando ustedes se casaron, les dieron una Biblia, ¿verdad? Esa Biblia es el aceite. Si yo tengo la Biblia, si yo la mantengo cerrada, si es que mi Biblia nunca la abro, pues ahí está el aceite. El aceite está en la botella cerrada, ¿verdad? Pero ¿qué tal? Si, ahora, esa lámpara, la lámpara, acuérdense que soy yo. Pero ¿qué tal si abro la botella de aceite? Pues que diga la botella o la Biblia. Abro la Biblia y entonces abriré la botella de aceite, ¿verdad? Ahora, si empiezo a leer esa Biblia, le estoy echando aceite a mi lámpara de nuestro Señor. Que si no nacieres de nuevo, estas personas, estas vírgenes, no eran nacidas de nuevo, ¿no? Entonces, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará conmigo al reino de los cielos, ¿verdad? Y versículo 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor llegará cuando menos te lo esperes. Yo te pregunto, hermanos, ¿te puedes dar un tiempo y decir, ahorita no puedo, mañana veo las cosas de Dios? No nos podemos dar ese lujo, mis amados. Tú decides. Todo depende de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿En qué grupo quieres estar, mi amado? ¿En el prudente o en el de las insensatas? Nuestra vida cristiana, desde que nosotros conocimos a nuestro Señor, es un tiempo de preparación para la eternidad. ¿Cómo está tu lámpara? En este momento, evalúate. Llévate esto de tarea a tu casa. ¿Tu lámpara está prendida o está apagada? ¿Tu lámpara está llena de aceite, rebosando, o le falta aceite? Todo depende de cuánto aceite hayamos juntado hasta este momento. Debemos de juntar nuestro aceite, mis amados hermanos. Y esta es la palabra que hoy tengo, o que el Señor tenía para nosotros. Y quiero que en este momento vamos a pasar a un tiempo de intimidad con nuestro Señor.